actividad como cualquier otra persona. Lógicamente hay circunstancias sociales que no les permiten alcanzar esto y eso no se puede negar. Pero, y tampoco estamos diciendo tampoco estamos afirmando que los pobres son pobres porque quieren. Sabemos que hay circunstancias que les impiden desarrollarse como todos los demás. Sin embargo, me preocupa particularmente que los pobres se conviertan en un foco de políticas demagógicas. Y este tipo de políticas, que generalmente solo incurren en una especie de parche para un problema que es tan estructural y está tan arraigado en la sociedad como lo es la pobreza, no garantizaría una solución viable y a largo plazo para el problema que están pretendiendo solucionar, que es la pobreza. Por otro lado, considero que esto me lleva a la refutación del tercer argumento, que es el beneficio al sector construcción. Yo me puse a pensar, es más probable que este sea la única razón por la cual esta casa está promoviendo esta política. Con el argumento y la falacia de que se incentivará el empleo, consideramos que el sector construcción no está constituido únicamente por sus empleados. Existen magnates de la construcción detrás de estas empresas que están muy interesados en que el Estado incurra en este tipo de políticas para beneficiarse a sí mismos. Por lo que esta política podría tener un trasfondo económico y de intereses filtrados que lejos de repercutir en un bien social, repercutiría de nuevo en el enriquecimiento de una élite que son una minoría y que únicamente les interesan sus propios beneficios. Como mencioné anteriormente, procederé ahora a extender los argumentos propuestos por mi bancada. Consideramos, primero que nada, que el Estado no tiene la capacidad actualmente para incurrir en estos gastos, por lo que exigirle al Estado que incurra en estos gastos con los argumentos de que esto propiciaría al sector construcción y sería una solución posible para la pobreza, me parece que es irresponsable y también es irresponsable no considerar otras alternativas más viables que de la misma forma repararían el problema de la escasez de vivienda, pero que no implicarían una inversión tan fuerte del Estado, pero que no por esto dejarían de solucionar el problema, como son los créditos o los subsidios. Por otro lado, desestabilizaría la inversión del Estado. Con esto nos referimos a que actualmente los estados no están en condiciones podrían en determinada manera hacerse un fondo para adquirir las viviendas, pero no están en condiciones para sostener estas viviendas y dar ese mantenimiento adecuado. Por lo que consideramos que este argumento también refuta lo dicho por la bancada. Muchas gracias. Buenos días. Ustedes estaban diciendo que en efecto era un deber del Estado ofrecerle vivienda a las personas más pobres. Entonces, si es un deber del Estado, ¿por qué ustedes dicen que se puede desentender de esto? De dar viviendas como tal, no subsidios, viviendas. No, es deber del Estado garantizar el derecho de vivienda, no necesariamente otorgarles ellos el derecho de vivienda. Existen múltiples maneras en las que el Estado puede incentivar a las personas para que ellos adquieran su vivienda a través de subsidios y créditos, no únicamente regalar. Por eso proponíamos que se desenfrascaran esta propuesta y observar otras alternativas. Bueno, ustedes dicen que el Estado no tiene capital para dar estas casas, pero entonces en el subsidio no tienen que dar capital. Por favor, respóndame sí o no. Sí. Gracias. ¿No le parece a usted que
que si ustedes dicen que no, que hay circunstancias que evitan que los pobres puedan desarrollarse, ¿el Estado debería ayudarlos a superarlas? Por favor, respóndame sí o no. ¿Podría repetir la pregunta? Que si ustedes dicen que si no hay circunstancias en las que si hay circunstancias en las que los pobres no pueden desarrollarse, el Estado, entonces la pregunta es, ¿usted cree que el Estado no debería ayudarlos en eso? Por favor, respóndame sí o no. Ayudarlos, sí, regalarles No, casas, ayudarlos no. Sí, gracias. Ahora quiero preguntarle, ¿qué tiene de malo que las empresas quieran beneficiarse y ayudar a los pobres? Absolutamente nada, pero las empresas nunca están interesadas en ayudar a los pobres, solo les interesa Pero lo el lucro están y haciendo aumentar construyendo las casas, muchas gracias. ¿De dónde saca usted que el Estado no tiene capital para dar estas casas? Bueno, es evidente el déficit del Estado en todo nivel. Podemos observar que las situaciones de la sociedad... ¿Me da por favor un ejemplo más claro? Bueno, por supuesto, si el Estado no tuviera déficit, tendríamos mejores instituciones públicas, habría mejores instituciones públicas. Evidencias del déficit hay abundantes. Necesito una un poco más concreta, pero bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Erika Silva y en esta ocasión vengo a representar a la tercera oradora de la Casa de Proposición. Para iniciar quisiera dar un contexto general con respecto al debate, quisiera refutar un par de puntos a la Casa de Oposición y posteriormente voy a dar unos puntos de choque que se dieron en el debate. Para iniciar hablamos de que la Casa de Proposición dice que los índices de pobreza en América Latina son considerablemente altos y que hay muchas personas que no tienen acceso a una vivienda digna. Por tanto, esta casa quisiera regalar esas casas sin ánimo de lucro para que esas personas se dignifiquen. Tenemos en cuenta que son viviendas de interés social, por tanto, ellas no tienen que pagar ningún impuesto ni mantenimiento de esa casa. Para refutar, les recuerdo a los de la Casa de Oposición que lo principal aquí es el respeto y que cuando plantearon un estado demagógico están irrespetando a la casa y a la propuesta que está dando. Por otro lado, dicen que hay otro tipo de soluciones a los problemas de pobreza, pero esta casa reitera que nosotros solo estamos planteando una posible solución y un primer paso para acabar con esa pobreza. No estamos diciendo que con eso vamos a acabar la pobreza. ¿Cómo hacemos
para darle préstamos a esas personas pobres si ellas no tienen dinero? ¿Cómo luego van a pagarle eso al Estado si no lo tienen? Entonces, no sería consecuente que una persona que no tiene ni siquiera para comer sea capaz de después retribuirle al Estado lo que éste le ha prestado para pagar sus viviendas. La plata, en cuanto a la construcción, tiene que salir del Estado, pero no podemos salirnos del marco del debate y decir que las personas que son dueñas de las industrias constructoras se van a quedar con ese dinero, porque no podemos entrar en consideraciones con que esto es algo corrupto. Vale la pena aclararle a la casa que cuando decimos que vamos a regalar una vivienda, probablemente se va a facilitar el trabajo, no que esa sea una solución directa a ese problema que también hay. Cuando se hablan de viviendas de interés social, implica que no pagan impuestos. Entonces, no le estamos quitando la plata a los pobres que no tienen, porque ellos no tendrían que pagar esos impuestos. Ahora, voy a dar dos puntos de choque que se dieron durante el debate. El primero es que el Estado, como Casa de Proposición, decimos que el Estado se encuentra con el deber de dar esas viviendas. Entonces, para poder garantizar que las personas tengan una vivienda digna, porque eso es un derecho que está establecido en la Constitución. Pero la Casa de Oposición nos dice que existen otros intereses como la educación o el desempleo. Pero podemos decirles que la Casa, como ya había dicho antes, decía que esto es una manera de poder acabar, pues un primer paso para poder acabar con la pobreza, y que eso también es un interés que debe tener el Estado, y que simplemente estamos poniendo como un primer paso el dar una vivienda. No significa que el Estado en ningún momento no vaya a trabajar en otros intereses que también existen y en otras problemáticas que también hay. Por otro lado, queremos recordarle, como ya habíamos aclarado, que sí existe capital social y que el Estado tiene la plata para poder trabajar en ciertas obras sociales. Entonces, lo que nosotros proponemos es que utilicemos ese dinero para invertirlo en las viviendas. No estamos entrando en otro tipo de ámbitos, porque en este momento, y esta moción está trabajando, es que queremos regalar esas casas. No estamos hablando de ninguna otra problemática. Ellos dicen que va a desestabilizar el capital y que es algo irresponsable. Pero si el Estado tiene el dinero para poder ayudar a esas personas que lo necesitan, no tenemos que empezar por algo para poder ayudar a esas personas. Por tanto, otros puntos que se dieron fue que en ningún momento fueron refutados, es que hay víctimas de violencia y hay víctimas de desastres naturales. Entonces,